Este domingo y el próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a estar considerando el tema que está ahí en pantalla: salvos por fe para vivir por fe. Sonaría hasta redundante, pero es muy importante que hagamos esa aclaración. A través de la historia de la iglesia, lo podemos ver en las escrituras, hay gente que ha sido salva por fe y quiere vivir por esfuerzos personales, que quiere vivir por obras. Ya lo veremos el siguiente domingo. Pero para saber o para aprender a vivir por fe, primeramente necesitamos tener vida. Y es lo que vamos a considerar. Entonces, ¿cómo puedo tener vida? Y luego, ¿cómo puedo vivir por fe en esa vida nueva que tengo? Para la vida natural, biológica o física del ser humano, tenemos incluso una frase, yo creo que todo el mundo la hemos escuchado, dice más o menos, y esta frase es lo que nuestra mente puede sintetizar sobre la existencia. Palabras más o menos, dice: el ser humano nace, crece, se desarrolla o se reproduce, dicen otros, y muere. Es una síntesis de la existencia cuando estamos solamente considerando la vida física o biológica. Según esta frase, la muerte es el punto final. Ahí se acaba la historia, no hay más. Como si ese punto final, esa muerte, fuera casi hasta tangible. Y por el temor a esa muerte, millones de personas a través de la historia de la humanidad han estado en esclavitud. Por el temor a la muerte hemos estado en esclavitud de nuestros pensamientos, de filosofías, de creencias, tanto propias como de otras personas. Y estamos atados y no podemos ver y no nos damos cuenta que todas esas cadenas que nos detienen, que nos atan, están siendo controladas, sostenidas por Satanás. Por Satanás y su mentira. Es lo que nos dice la Escritura. Que en otro tiempo vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y así estábamos también nosotros. En otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estábamos así, alejados de las promesas de Dios. Estábamos totalmente fuera de los pactos de Dios. Pero hubo un momento en que Dios cambió toda nuestra situación. Y esa es la razón, ustedes recordarán, por la cual en los últimos domingos, desde este púlpito, se ha enseñado del nuevo nacimiento. Se ha hablado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Se ha hablado de conocer a Cristo y hacer todo lo posible para participar en que todos conozcan a Cristo. En pocas palabras, estamos hablando de la vida, porque para el que ha nacido de nuevo, esa frase no termina en esa palabra, no es la muerte. La muerte no es el punto final. Así estábamos nosotros en otro tiempo, pero luego algo ocurrió. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Vamos a leer juntos, por favor, este pasaje. Lo debemos tener aquí. Está en Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 7.
Tito 3, del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a leerlo de nuevo, pero quiero pedirles que lo lean ustedes también en voz alta, con fuerza, por favor. ¿Están listos? Vamos a empezar entonces. Pero cuando Gracias. Esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera y la puedes creer. ¿La crees? Es digna de ser creída porque es palabra de Dios. No es una poesía bonita, no es una invención de hombre, es el mensaje que sale directamente del corazón de Dios. Directamente del corazón de Dios. Nuestra condición era esa, como se describe en el versículo 3 de Tito 3. Que nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Y quiero que reflexionemos en esto porque son cosas tan sencillas y a la vez tan profundas que es necesario que nosotros las entendamos, porque ahí hay vida para nosotros. De lo contrario, no seguirá más que siendo letra, palabras escritas, impresas, quizá oídas, quizá escuchadas en algún sermón como este, pero si no cobran vida en el corazón nuestro, seguiremos en la condición anterior, es decir, en una condición de muerte. Por eso dice aquí que Él nos salvó y cierra el pasaje con el versículo 7 con la frase, con la expresión de vida eterna. Y quiero que pongamos atención en esa primera parte subrayada porque hay un elemento clave que quiero que consideremos. Dios es bueno y ha sido bueno todo el tiempo. Siempre ha sido bueno. Creo que de eso no tenemos duda. Dios es bueno. Sin embargo, en este pasaje nos habla de una unidad de tiempo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad, hubo un momento específico en donde esa bondad de Dios fue evidente, fue mostrada, fue específicamente presentada delante de los hombres. Cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Esa primera palabra, cuando se manifestó, es clave, porque nos está diciendo de un momento específico en la historia. Nos está hablando de una aparición específica en la historia. Es lo que en algunas ocasiones hemos escuchado con la palabra epifanía. Es una aparición, una manifestación. Dios ha sido bueno, es bueno, Él es bueno. Pero cuando se manifestó, cuando apareció su bondad en acción y su amor para con los hombres, nos salvó. Esa manifestación de la bondad, esa manifestación de su amor para con los hombres,
es el Señor Jesucristo. Dios ha sido bueno, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, es decir, cuando Cristo irrumpe en la historia del ser humano, en ese momento, de manera concreta, de manera específica, de manera singular, Dios muestra su bondad, todo el alcance de su bondad, todo el alcance de su amor. Y el resultado de esa manifestación es nuestra salvación. Qué tremenda palabra, ¿eh? Es tremendo porque es obra de Dios, sin falla, sin mancha, sin depender de nosotros absolutamente. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Y esa manifestación de esa bondad y de ese amor están especialmente representados cuando el Señor Jesucristo habitó entre nosotros y, como dice la Escritura, cuando vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ahí estaba la manifestación de la bondad y el amor. Ustedes podrán leer la carta a Tito en su casa y en el capítulo 2 también habla en una expresión semejante, pero cuando se manifestó la gracia es Jesucristo. Dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo Jesús entonces es la manifestación visible, concreta, específica de la bondad de Dios. ¿Quieres probar si Dios es bueno? ¿Te gustaría probar la bondad de Dios? Tienes que probar a Jesucristo. Tienes que probar a Jesucristo. ¿Quieres acercarte a conocer el amor de Dios? Tienes que probar a Jesucristo. Él es la manifestación del amor de Dios para con todos los hombres. Y lo más importante, dice aquí, nos salvó. Es decir, nos libró de esa esclavitud, de los pensamientos, de las filosofías, de las doctrinas, de las creencias. En resumen, nos libra de la esclavitud del pecado. Ese es el resultado de la manifestación del Señor Jesucristo. Y hay una siguiente manifestación que estamos esperando del Señor. No está aquí en pantalla, pero vamos a verlo ahí en Tito 2. Tito capítulo 2. En el versículo 11, Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez ahí está la acción del Señor Jesucristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está otra manifestación que estamos aguardando en su segunda venida. Esto lo vamos a ver más a detalle el próximo domingo, pero regresamos a considerar entonces que la historia para el ser humano que ha nacido de nuevo, como dice nuestro pasaje, no por obras, sino por la misericordia de Dios, a través del lavamiento de la regeneración. Para esa persona la historia es totalmente distinta, porque dice ahí que hemos sido lavados con la regeneración y la renovación del Espíritu. Y hay esas dos palabras muy interesantes que están en pantalla y que quiero que consideremos rápidamente. La regeneración es la palabra, es el vocablo que expresa el nuevo nacimiento. Si alcanzan a leer por ahí, la palabra griega es palingenesia, que significa nuevo nacimiento. Se compone con dos partículas, una que es palin, que significa o tiene la definición de nuevo, y génesis, nacimiento. Entonces, cuando hablamos del lavamiento de la regeneración, lo que estamos hablando es del nuevo nacimiento. Y ahí arranca la vida
que tenemos que aprender a vivir por fe, como dice el título del mensaje, porque ya tenemos la vida que Dios da. Y es posible, y la única manera que Él le gusta y que Él quiere que vivamos después de nacer de nuevo es por fe. Y dice, y por la renovación en el Espíritu. Y la palabra renovación es una palabra griega también, anakainosis, que significa hacer nuevo, pero no en el sentido de algo reciente, no nuevo como que acaba de salir, sino nuevo en el sentido de que es totalmente diferente. Y esto tiene que ver entonces con la operación continua del Espíritu de Dios morando en el creyente. Entonces podemos entender en este pasaje que nosotros también, así como los millones de personas que hay en el mundo, en otro tiempo estábamos muertos, porque dice Tito 3:3 que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso es una condición de muerte. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y su amor para con los hombres, Él fue el que puso el remedio. Nos salvó, no por obras, sino por su misericordia, por el nuevo nacimiento que nos concede. La obra es de Él para darnos vida, porque aquí el problema es de vida y de muerte. No tendría absolutamente ningún sentido que todos nosotros estuviéramos aquí cantando, ofrendando y haciendo 1001 actividad si no tuviéramos vida, porque sería algo vano, sería algo inútil, sin provecho, y sería bien triste, porque eso sería nada más una cuestión de una práctica religiosa. Pero si estamos aquí porque hemos sido beneficiarios de esta salvación que Dios da a través de el nuevo nacimiento, entonces dice que somos justificados por su gracia y somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, y entonces tenemos vida. Una de las preguntas para ti hoy es: ¿dónde estás? ¿Continúas en esclavitud de tus pensamientos, de doctrinas, de filosofías? ¿Sigues atado a prácticas religiosas que supones o que crees que en ellas encuentras vida? ¿O estás totalmente dejándote caer en la bondad y en el amor de Dios, que es capaz de salvarte por su misericordia, que es capaz de darte un nuevo nacimiento? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta clave. Yo quisiera, en esta iglesia quisiéramos que ninguno de los que estamos hoy aquí, ninguno estuviera en el engaño de creer que por venir a la iglesia, a este local, a este edificio, regularmente es suficiente para tener una relación con Dios y para tener acceso a su gloria. Lo que quisiéramos más bien es insistir, y por eso hemos hablado de esto en los últimos domingos, y no vamos a poder dejar de hablar de esto, porque ahí hay vida. Lo que quisiéramos es insistir en que todos y cada uno de nosotros podamos dar testimonio con toda certeza de haber nacido de nuevo. De lo contrario, esto se volvería vano, inútil, sin sentido. Entonces hemos insistido en asomarnos a lo profundo de nuestro corazón para ver si ahí está Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Estás en Cristo? Examinaos a vosotros mismos. Y vamos a seguir insistiendo. Ya tuvimos una serie con el pastor Max de nuevo nacimiento. Ya vimos cómo incluso los grandes religiosos de la historia, como Nicodemo, preguntaban: Señor,
Pero pues ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y el Señor le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. De todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todo lo que pasa en nuestra vida, lo más importante para ti y para mí es tener la certeza, tener la seguridad de que has nacido de nuevo. ¿O habrá alguna cosa más importante? No creo, no creo que haya una cosa más importante. Los que hemos nacido de nuevo, entonces estamos entrando en una nueva realidad, en la realidad de la vida eterna, que empieza desde el día en que alguien nace de nuevo. Desde ahí empieza. Y si me permiten, intenté hacer esto una, pues no definición, pero una reflexión sobre lo que es la vida eterna. La vida eterna es el nombre con el que nos referimos de manera muy aproximada a la nueva realidad en la que el nuevo nacimiento nos coloca, a la condición del deleite infinito en el Dios Altísimo, por la comunión viva a la que Él nos ha llamado, y que comienza desde el tiempo presente y continuará por siempre cuando estemos ante su presencia por pura gracia, cara a cara, con absoluta libertad, aceptos en Cristo Jesús, unidos a Él desde hoy de manera perfecta y por tanto inseparables, recibiendo vida abundante por siempre, vida abundante sin desgaste, sin enfermedad, sin llanto, ni dolor, ni malas noticias, ni desconsuelo, ni desilusiones, ni sueños rotos, ni temores, ni muerte. Solo vida, hermanos, solo Dios. Y eso lo ha hecho Él. Bendito sea nuestro Dios. Hemos nacido de nuevo cuando creemos y confiamos plenamente en que el dador de vida es Dios. No nosotros, no nuestras obras, no nuestras actividades, no nuestros compromisos religiosos, no nuestra liturgia, sino Dios. Dios ha ganado la batalla. A través del Señor Jesucristo venció la muerte. Dios gana la batalla diariamente en los corazones de las personas cuando por su Espíritu Santo concede el nuevo nacimiento a uno, a otro más por allá, a otro más por allá. Y tenemos el gran privilegio de ser embajadores de ese Dios que mostró su amor, que mostró su bondad de una manera concisa, específica, enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz por todos nosotros. Qué privilegio, embajadores del Dios Altísimo, para llevar simplemente el mensaje que Él quiere que nosotros llevemos. No mensaje de hombre, no mensaje nuestro. Y por eso vuelvo a insistir. Yo sé que mis hermanos que pasen a este púlpito y que seguirán viniendo, tendremos que seguir insistiendo en esto, en la vida que está en Dios, en la vida que Él quiere regalarnos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces cobra mayor realce la pregunta individual: ¿yo ya tengo esa vida? ¿Yo ya nací de nuevo? ¿O todavía tengo dudas? ¿O todavía sigo atado a creencias, a doctrinas, a mis propios pensamientos que me dicen hazle por aquí, hazle por allá, o vete por aquí, o vete por allá? Esa es la clave de todo. Ese pero del pasaje es un pero que vale mucho. Ya ven que decimos ahí cuando las expresiones coloquiales, no hay pero que valga. Pues este pero vale todo, porque antes del pero nos refleja nuestra condición perdidos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y las promesas de Dios, con un destino de obscuridad eterna, de condenación, de la ausencia de Dios. Pero es el pero de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad
de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esa es una de las ataduras que tenemos en nuestro pensamiento. Y creemos, es que yo voy a hacer obras de justicia, obras bien vistas por los hombres, obras grandes. Pues Dios dice, no es por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento puedo traducir, del nuevo nacimiento, y por la renovación, es decir, por la acción continua del Espíritu de Dios morando en ti, haciendo tu mente y tu cosmovisión totalmente distinta a lo que era antes. Y ese Espíritu Santo, como garantía, dice el pasaje, fue derramado abundantemente en nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador. Siempre que leo ese pasaje me imagino como un depositario yo, y Dios con una gran olla interminable derramando su Espíritu. Y eso es vida, hermanos. Y de eso se trata lo que nosotros tenemos que celebrar hoy. La vida en Cristo. Para que justificados por su gracia, es decir, no es un salario, no nos debe nada, es por su gracia, viniésemos a ser herederos ¿de qué? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Si usted comparte lo que le leí de la vida eterna conmigo, pues quiere decir que lo más probable es que sea alguien que ha nacido de nuevo. Y si no, entonces puede ser que haya alguna duda. Yo quiero invitarte a que no dejes hoy este lugar. Si tienes dudas en si has nacido de nuevo, acércate a alguien de nosotros. Acércate para preguntar, para saber si realmente has nacido de nuevo o no. Para la regeneración, es decir, para dar el nuevo nacimiento, Dios tiene dos agentes infalibles. Uno es el Espíritu Santo, ya lo vemos aquí en el texto, y el otro es la palabra de Dios. No vamos a entrar en el detalle, pero a eso se refiere cuando la expresión dice por el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento al que se refiere ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios, que nos lava, que nos limpia. Bueno, los dos elementos que Dios tiene para esta operación en nuestra vida son el Espíritu Santo y la palabra. Ninguno de los dos falla, hermano. El Espíritu hace su trabajo perfectamente y da fruto, da el fruto que Dios quiere. Y la palabra también. Dice Dios que la palabra suya no vuelve vacía, sino que da fruto también, porque es una palabra viva y eficaz y logra penetrar hasta lo profundo de las intenciones del corazón. Son dos agentes que no fallan y están al servicio completo de Dios. Pero resulta que Dios nos ha confiado a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo, el privilegio, la responsabilidad, el honor de proclamar su palabra. El Espíritu ahí está y Él no va a fallar, pero a ti y a mí nos ha concedido el nombramiento de embajadores por ser nuevas criaturas, por haber nacido de nuevo, para proclamar audiblemente a otros la palabra de Dios. ¿No te gustaría honrar tu nombramiento como embajador? Y a partir de hoy, y no tienes que decir ningún compromiso aquí, ni mucho menos, pero tú con Dios, si tú has nacido de nuevo, ¿no te gustaría compartir allá afuera? No necesita haber una campaña. La campaña es la que tú vives cada día, ahí en tu trabajo, ahí en tu colonia, ahí con tu familia, ahí en las tardes del cafecito, que tú puedas compartir la palabra y Dios va a hacer la obra. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar? Vamos a terminar con una serie de pasajes que nos pueden ayudar a compartir esa palabra y Dios hará el resto. Tenemos primeramente, déjenme ver si ahí. Ese es el primero. La vida eterna se obtiene
al creer en Cristo. Vamos a leer ahí en Juan 3, 35 y 36, ¿verdad? Dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la vida eterna se obtiene al creer en Cristo. Otro pasaje, ¿me puedes ayudar ahí? A ver. La vida eterna es conocer a Cristo. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer a Cristo, y nos vamos acercando a algo más personal. La siguiente, por favor. ¿Pueden adelantar ahí? Esa es, ¿verdad? La vida eterna se obtiene al tener a Cristo. Primera de Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la última, la vida eterna es Cristo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la pregunta final para ti y para mí es una pregunta compuesta. ¿Has creído en Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes a Cristo? Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tu respuesta es afirmativa a esto, lo más probable, lo más seguro es que tú has nacido de nuevo. Pero ¿sabes qué? Hay gente que todavía no puede contestar así. Allá afuera, allá entre nuestros amigos, vamos a pedirle a Dios que nos conceda la manera, las opciones, las posibilidades para testificar, para hablar, para compartir su evangelio. Entonces, nuevo nacimiento. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo se vive después de nacer de nuevo? Eso lo vamos a considerar con el favor de Dios el próximo domingo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se vive después de haber nacido de nuevo? Vivos por fe, para vivir por fe. Terminemos.